Entonces, ¿qué, René? ¿Ya viste K-Pop Demon Hunters? K-Pop Demon Hunters. No he visto. ¿En dónde está? En Netflix. Es una película animada. Película. Sí, Ok. como coreana, pero es de las top de Netflix y es como para niñas de la edad de tu chiquita y mi cuarta. Ok. Entonces todo el día la ve. Pero me puso a pensar que de verdad el fenómeno del K-pop es una locura. Una locura. Es gigantesco. Digo, ya sabíamos, Uh-huh. pero pues ojalá que haya también ese tipo de resurgimiento de la cultura mexicana que se exporta al mundo. Estábamos hablando ahorita justo de la serie de Chespirito. Sí. Digo, ahí sí, yo creo que en los últimos años y sobre todo desde que se empezó a invertir tanto en desarrollo de contenido, ya lo platicamos aquí, la vez que hablamos de las inversiones de Netflix y que todo el mundo invirtiendo. Yo me acuerdo cuando fue la entrevista con Ted Sarandos, él nos decía que hay series mexicanas que son increíblemente populares en lugares raros. Y él ponía el ejemplo de una serie, un documental, no sé qué fue, de un tema que hubo aquí en una piñata, de un inflable que salió volando. No, sé es qué. una serie, sí, Es está una muy serie. buena. Bueno, que eso era así como que increíblemente popular en Nueva Zelanda, por Wow. ejemplo. Esas cosas que no Bueno, te explico. y las telenovelas mexicanas Bueno, siempre eso lo siempre fueron, ha sido ¿no? así. ¿Verdad? Pero bueno, y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pero no querías decir de los comentarios de Vips. Sí, muchísima gente nos escribió No. Nos sentimos un poco raros porque estamos en un estudio. Sí. Se siente muy profesional. Yo tengo mi cámara aquí. Tú, ve a tu cámara. Yo veo a mi cámara para allá, ok. Que es la primera vez que grabamos en un estudio. Es la primera. O sea, hemos grabado juntos varias veces. Sí. Hemos grabado con equipo profesional, pero en un auditorio o en una sala de juntas, pero no en un estudio juntos. Sí. Aparte está medio raro porque no tengo la laptop enfrente, está como que en un lado, en una mesita de TV dinner. Pero bueno, vamos a ver si se ve mejor, ¿no? Sí, pero la semana pasada hablamos de Vips en España y entonces recibimos un montón de comentarios, muchos de ellos anecdóticos que nos decían que también cuando vivían en España o cuando van a España van mucho a Vips. Pero un par de personas nos contaron la historia de Vips y, contrario a lo que yo pensaba, Vips México y Vips España no siempre pertenecieron a la misma compañía. Imagínate que tuvieras una plataforma similar, tipo ChatGPT, pero que fue entrenada específicamente con los datos y con la información de tu empresa y que esa plataforma sea capaz de darte respuestas precisas sobre cada área de negocio en unos segundos y siempre con información confiable. Eso es lo que está logrando el equipo de Arkham Technologies. La plataforma que desarrollaron aquí en México con un equipo técnico de primerísima, lo que hace es que integra datos y sistemas fragmentados y usa modelos de inteligencia artificial adaptados a tu propia operación para permitirle a los CEOs, CTOs acceder a información que sea accionable y valiosa. A ver, estamos viviendo en una etapa en la que tener acceso oportunamente a información puede hacer toda la diferencia en los resultados de una organización. Por eso una solución como la que ofrece Arkham se convierte en un activo incomparable. Entre los miles de refranes e ideas de Warren Buffett, hay una que es especialmente poderosa y sobre todo por lo sencilla que es. El riesgo viene de no saber qué estás haciendo. Tú no puedes darte el lujo de no saber qué estás haciendo. La información está dentro de tu propia empresa. Arkham te ayuda a convertirla en algo que realmente te genere valor. Bueno, vamos a darle porque hay mucho contenido hoy. Empiezas tú con los breves que traemos. Perfecto. Quería hablar de un estudio que sacó JIC, esta firma de comunicación que antes se llamaba Llorente y Cuenca. El estudio se llama CEO Monitor México y básicamente lo que trataron de hacer fue analizar la conversación de un montón de CEOs mexicanos de lo que estaban hablando en LinkedIn, que tú y yo tenemos ahí sentimientos muy encontrados con LinkedIn. Y lo que me pareció realmente lamentable es que de lo que más están hablando los CEOs en LinkedIn es... Los CEOs mexicanos. Los CEOs mexicanos, exacto, es de los pilares de ESG, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con lo que hacen para el medio ambiente, para las sociedades en las que operan. Yo creo que de G, que es la gobernanza, bastante poco. Cero, te apuesto que cero. O sea, es sobre todo estas cosas como bonitas. Plantar árboles. Sí. Plantar árboles, visitar comunidades, ¿no? Hacer servicio social, etcétera. Y la segunda cosa de la que más hablan es de reconocimientos. Que seguramente está relacionado con ESG también, ¿verdad? Pues podría ser, ¿no? Pero de que recibimos el premio de la mejor reputación, el mejor lugar para trabajar, el mejor
la mejor comida para nuestros empleados, lo que sea. Y después, en un muy, muy distante tercer lugar, hablan de resultados de negocio empatado con motivación y vida personal. O sea, imagínate que los CEOs Pero mexicanos... prácticamente inexistente, ¿no? O Pues, sea, no, la el gráfica... 16%, o sea, Ok, pero sí ok. es bastante poco. La cosa es que me parece lamentable. Y de tecnología e innovación, el 1%. Entonces, creo que por eso nos choca LinkedIn, ¿no? Porque sí, esta percepción que yo tenía de que es todo el tiempo como hablar de estos logros de todo mundo, que muchos que son tantos que además ya son vacíos, porque cuando todo mundo gana premios todo el tiempo y es mencionado en la lista de los CTOs más fregones y los CMOs más fregones y todo, un poco se vuelve Claro. un poco vacío. La verdad es que yo de lo que quiero hablar a oír los CEOs es de sus resultados de negocio y de temas de negocio como tecnología, como innovación. Si me quieren platicar un poquito de su vida personal, maybe, pero también eso que Sí, lo pero dejen es en un su poco Instagram, completo, sí. ¿no? Entonces, como que estos datos solo confirmaron esta sensación que yo tenía de que en LinkedIn es mucha paja. Claro. Y de alguna forma también coincide con lo que hemos hablado muchísimo en este podcast y hemos publicado en White Paper varias cosas al respecto, pero la gran oportunidad que están desaprovechando los empresarios y los CEOs en este caso para comunicar, ¿no? Y está claro que aquí cuando se deciden, oye, bueno, sí, vamos a tener una cara pública. Ah, sí, sembraste 8 árboles. No, eh, o sea, está bien, eso funciona para una audiencia, pero hay otras audiencias que necesitan otro tipo de información y que, no sé, para mí es un tema como muy frustrante que que el ecosistema empresarial en México no logre utilizar, olvídate de LinkedIn, pero en general los medios de comunicación para conectar con diferentes audiencias cuando hay muchas cosas muy interesantes que están haciendo, ¿no? Y que les pueden servir para atraer talento, para, no sé, sentir más orgullosos a sus empleados, para posicionar mejor sus marcas con clientes, etc. Para subir el precio de la acción si son Para públicos. subir el precio de la acción. Y mira, ya lo hemos mencionado varias veces porque hay algunas empresas que, digo, coincide que algunas no son mexicanas, pero que claramente están haciendo un esfuerzo. Y una es Mercado Libre. O sea, Mercado Libre, de hecho, presentó resultados esta semana y sacaron una carta como en podcast. ¿Mm? Y es la explicación de los resultados del negocio. La mismo que leerían en la llamada con analistas, pero está como en podcast. Ese es puramente resultados. Y tú ves luego, no sé, Nu, que también le echa muchas ganas para conectar diciendo cómo van, qué están logrando. Sí también hablan de sus otros temas hicieron una cosa del récord Guinness o no sé qué, no entendí por qué están haciendo, pero hablan también de otras cosas, pero no dejan de hablar del tema de negocio. Que debería de ser la parte central. Debería ser la parte central. Una empresa que creo que ha cambiado, por ejemplo, es FEMSA. FEMSA, yo me acuerdo cuando empecé a escribir White Paper hace 5 años, eran puros comunicados de sembrar arbolitos en Oaxaca, que otra vez está bien, pero es un negocio que tiene decenas de miles de tiendas, que está sacando no sé qué cosas, que está innovando, y ahora tú ves los comunicados oficiales de la empresa, y sí, sigue habiendo los de responsabilidad social, lo que tú quieras, pero hay muchos más que hablan de la innovación de este proyecto nuevo que sacaron, incluso tú, y ya lo mencionamos aquí una vez en el podcast también, pero oyes la calidad de la información en la llamada trimestral y explican esto que se está vendiendo y esto que no, y la demanda cómo cambió, y yo creo que eso cambia por completo la percepción de la empresa, ¿no? Pero bueno, no me sorprende ese dato. Y mi impresión además es que parte del problema de por qué está sucediendo esto es porque está desconectado las áreas de resultados de negocios con las áreas que manejan las cuentas de LinkedIn de muchos ejecutivos, porque estoy segura que muchos de estos posts los escriben las el 99%, áreas de comunicación corporativa. Sí, yo tengo un amigo que es ejecutivo en una empresa muy grande y lo molestamos mucho en el chat porque acá rato sale en LinkedIn con unos posts que claramente él no puso, que todos los que lo conocemos decimos, a ver, esta persona no está escribiendo esto, pero ahí está 3 párrafos de la reforestación de no sé qué árboles en no sé dónde, ¿no? Y que sí tiene cosas seguramente mucho más interesantes que decir. Mucho más. Uno de los trabajos más interesantes en esa empresa. Pero pues yo creo que él ni tiene cuenta de LinkedIn. Sí. Pues ojalá. No, espérate. No es ojalá. Es más bien... ¿Cuándo? Deja tú cuándo. No. A ver quién lo logra aprovechar. Porque
el que lo logre entender va a tener una ventaja competitiva frente a los demás. Estoy completamente convencido. Y creo que tiene que ver con que las áreas a veces que lo hacen son demasiado cautas, ¿no? Entonces lo juegan mucho al seguro, porque nadie se va a meter en problemas Claro. por poner un post de que el CEO fue a pintar una escuela. Claro. Y sin embargo, muchas de estas empresas son públicas y en las llamadas con inversionistas, o sea, dicen preguntas muy difíciles y es información absolutamente pública. Claro. ¿No? De acuerdo. Pues sí. Entonces sacaste una nota en White Paper que hablaba de que Carvana, que es esta plataforma de compra y venta de carros usados en Estados Unidos, que muchas veces se compara como una de las inspiraciones o comparables con Kavak, estuvo en un punto súper alto cuando salió a la bolsa. La acción llegó a un pico de $361 en 2021. Después de 18 meses, el precio cayó a menos de $5. O sea, perdieron el 99% de su market cap, que fue un escándalo. Y me acuerdo que todo el mundo en México decía, ya ves, entonces Kavak no vale nada, porque pues si Carvana ya perdió el 99% de su valor, entonces lo mismo habrá pasado con Kavak. Esto fue, digamos, en 2023, ponte tú. Ahorita, la empresa tiene un precio de la acción súper récord, que superó los $377, lo cual quiere decir que ya es cuando más valiosa ha sido desde que salió a la bolsa. Entonces yo decía que era una buena noticia para Kavak. Ajá. Pero tú me decías que no, fuera del aire. Yo te decía, no o que sea, no fuera no una necesariamente. buena... Pues. A ver, sí, me voy un paso para atrás. Carvana hace lo mismo, o más bien, Kavak hace lo mismo que Carvana en sentido teórico, ¿no? O sea, hacer una experiencia de comprar y vender un auto usado más transparente, más ágil, etcétera. Entonces, tienen muchas cosas parecidas, pero por otro lado, tienen unas diferencias sumamente relevantes. Pero no es coincidencia que se parezcan, porque cuando Kavak logra su máxima evaluación, la de los $7 billones, fue justo cuando estaba el pico de Carvana. O sea, sí, claramente hay un momento en donde Carvana explota en la pandemia en popularidad, grueso, se pone súper de moda y se dispara la evaluación, no sé a qué múltiplo, y uno, no sé si semanas o meses, no me acuerdo exactamente, pero Kavak logra la ronda. O sea, claramente lograron ellos o los inversionistas si lo vieron, oye, estas se parecen y mira, esta vale muchísimo y por lo tanto la otra también, o pareciera eso, ¿no? Entonces luego cuando cae Carvana, como que, bueno, pues la expectativa es que Kavak tampoco valga porque pues mira lo que le pasó a Carvana, ¿no? La realidad es que era como muy injusta para bien y para mal la comparación, porque aunque los dos hacen lo mismo, primero, el mercado en el que participan es tan diferente que hace que que aunque es la misma solución, se comporta completamente diferente. Y la razón principal es que el mercado de seminuevos en Estados Unidos no tiene los problemas que tiene el mercado de seminuevos en México o en los otros países donde está Kavak, porque en Estados Unidos no tienes incertidumbre jurídica, no tienes un tema de seguridad física, no tienes nada de eso. Tienes un mercado mucho más transparente, hay muchísima información del valor de los vehículos, hay muchas herramientas de comparación, hay muchos otros jugadores, o sea, hay muchos capaces de hacer una chamba como institucional para vender y comprar un seminuevo, cosa que en México la realidad es que no. O sea, por eso era como que Kavak estaba en una situación diferente aquí, porque sí, aquí no tenía competencia tan directa. O sea, aquí la solución de Kavak podríamos decir que hasta era más valiosa que la solución de Carvana en Estados Unidos. Esa es la primera diferencia y la más importante. Segundo, en el tema de Carvana, cuando se cayó el precio, fue un tema de deuda. Esta ya era una empresa pública y se le disparó la relación de deuda con los ingresos y en la torre. Y era un tema de cartera vencida. O sea, era un tema netamente financiero, no es de que el mercado desvalidó el para modelo nada, de negocio. No es que dejaron de comprar los autos, nada, ¿verdad? Entonces era otro problema. Otra vez, no quiero decir que Kavak no tenga sus problemas, porque los ha tenido muy fuertes y seguramente sigue teniendo sus retos importantes. Pero no, aunque son las dos que hacen lo mismo, es tan diferente las circunstancias del mercado que no creo que tenga nada que ver una con la otra, ¿no? En ese sentido, ni para bien ni para mal. Lo que sí es una realidad es que Carvana ahorita vale un dineral, ¿no? Y la nota que es una nota original de Bloomberg. ¿Cuánto es el market cap? A ver, vamos a ver. No me acuerdo ahorita, pero la nota original de Bloomberg de lo que se trataba
específicamente es que le está llevando la fregada a todos los que han estado, los que están en corto contra Carvana. Porque, o sea, Los Carvana... que están shorteándola. Los que están shorteándola. Porque, o sea, y traían un dato ahí que me impresionó mucho, que algo así como más de la mitad de las acciones en el float, las que estaban en el mercado, estaban en manos de short sellers. O sea, todo mundo estaba apostando en contra de Carvana después de que cayó la acción. Yo siento que, la verdad, debería de ser ilegal hacer esas cosas. O sea, siento que de verdad no le agrega valor a nadie, René, shortear acciones. O sea, más valor real. Claro que valor económico, el que hace un short bien, le genera mucho valor. Pero si piensas en el mundo real, así, si el dinero tiene solo una función de hacer intercambios, eso debería estar prohibido. Es apostar. Es apostar, sí. Es apostar con cierta información, que es lo que tú crees, pero sí. O sea, en ese sentido creo que estoy de acuerdo contigo. A lo mejor hay algo que no estemos viendo, pero este es un buen tema, ¿eh? Sí. Este es un buen tema. A mí hay empresas en México que me gustaría tener una posición en corto. O sea, que yo las veo y digo, yo le apostaría en contra de esa empresa, ¿verdad? ¿Cómo cuál? No, pues no lo voy No a decir dirá, aquí. no ¿verdad? dirá. Pero imagínate si de por sí nos tiran tanto Sí, sí, hate sí. que... Ay, sí, tanto hate. Bueno, Carvana tiene un market Métete cap. a ver mis comentarios en Milenio para que veas. Bueno, sí, eso sí. Market cap de $75 billones. Y si nos acordamos, Kavak en su momento alcanzó una evaluación De 7, 8, no me 8, acuerdo. ¿no? 8. Que luego la rebajaron, no me acuerdo. Sí, la última la rebajaron a No una sé si tercera era 4. parte o sí, Ajá. algo así. Pero sí es muy creíble entonces que puede tener una evaluación 10 veces menos que Carvana. Sí, o sea, en su momento yo creo que hubo una manera racional de justificar esa evaluación. O sea, si el PIB de Estados Unidos es 20 veces más grande que... 30, ¿no? Ya nos regañaron una vez por andar diciendo esa Ok, cifra. ya no vamos a hablar de PIB. Sí, de hacer esa comparación. Ok, bueno, así Carlos, mi esposo, nos regañó muy feo. Sí. No me acordé. Bueno, y vamos a hablar de mi tema favorito, Exacto, me lo ganaste. McKinsey. Esta semana hubo 2 artículos muy interesantes, uno en el Wall Street Journal y otro en The Economist, Ajá, sí. que hablaban de Muy críticos los dos. muy críticos, de cómo, o sea, si McKinsey no se transforma, se acabó la fiesta, ¿no? Un poco. Sí, a ver, no sé si se acabó o más bien, o sea, eran como que había 2 ángulos, ¿no? Uno, en el de Wall Street Journal se enfocaban mucho en la parte de AI, tanto como AI permitiéndole a McKinsey funcionar con menos empleados. Y decían ahí que hay un bot que puede hacer slides con tono McKinsey, ¿no? Y por lo tanto, pues ya un equipo requiere menos personas y demás. Y que por otro lado también o sea, AI como amenaza de alguna forma, yo no diría de los consultores, pero de una parte de la chamba de los consultores. Sí, que es esta parte como de pensar estratégicamente y definir cuáles son las diferentes líneas de acción de un plan. Yo diría más bien como sintetizar y presentar, ¿no? O sea, hacer las presentaciones, más que... Y la otra, que por otro lado también le está generando mucho negocio, porque una buena parte de los proyectos hoy que le están contratando los clientes están relacionados con implementación de nuevas tecnologías y particularmente de temas relacionados con AI. Esto era el caso del Wall Street Journal. El Economist trae una posición un poco más... pues cuestionando, pero decía, a ver, hace 10 años McKinsey era muchísimo más grande que BCG y ni siquiera que Bain. Pero ya se desaceleró el crecimiento muchísimo y hoy BCG ya no está tan lejos de McKinsey y Bain también está estando más lejos, pero está creciendo mucho más rápido, ¿no? Y habla un poco que este no es un tema nuevo. McKinsey lleva varios años, yo creo que post pandemia, muy cuestionado por algunos de los proyectos que tenía en algunos países de prácticas dudosas y luego con el tema de los Sackler y el OxyContin en Estados Unidos y estuvo haciendo mucho negocio con gobiernos y pues ahí siempre puede haber cosas medio raras. Entonces como que ha estado en el target de mucha gente, ¿no? Sí. Tu alma mater. Mi alma mater. Que estuviste como 8 minutos. Ay, no estuve 8 minutos. Bueno, claro 9. que no. Estuve 3 años. 3 años. Es un chorro. A los 22 es mucho tiempo. Además, 3 años. Marcó tu personalidad. 100%. Aparte, 3 años de a 70 horas por semana.
a usted la claro, cuenta. claro, sí. Pero no, a ver, otro ángulo interesante que hablaba es que están generando ellos no solo proyectos para que las empresas con las que son sus clientes usen inteligencia artificial, sino que obviamente para poder asesorarlos en eso tienen que ellos mismos aprender mucho más de inteligencia artificial. Entonces, que están haciendo un montón de agentes que casi creen que van a tener uno a uno agentes de inteligencia artificial por consultor para ayudarlos a hacer la chamba más rápido, para ayudar a contrastar puntos de vista, etcétera. Y la otra cosa que hablaban, que eso ya viene desde antes, es que cada vez más McKinsey, pero estoy segura que también BCG y Bain, están cambiando la manera en cómo cobran los proyectos. Antes era estrictamente como por hora, ¿no? O sea, decían, a ver, tienes un equipo de 5 personas por 60 horas que trabajaron cada persona, según su nivel de tenure, etcétera. Y ahora hay una parte importante, hablaban de 60 o 70% de los proyectos que tienen por lo menos un componente atado a resultados. Uh-huh. Porque, claro, lo que siempre le criticaban a estas grandes consultoras era que era muy fácil venir de fuera y decir, estás haciendo todo mal, entregar una carpeta de PowerPoint, aumenta ventas. ¿Viste ese tweet esta semana? No, pero... Hubo un tweet que se hizo como medio viral de un intern, nada que ver con McKinsey, que le mandó un mail a su jefe en la primera semana de trabajo de, oigan, ¿y han pensado en aumentar las ventas de la compañía? Uh-huh. Pero... Y entonces lo que están haciendo es acompañar en la implementación y supuestamente cobrar parte de los fees atados a resultados. Yeah. Que creo que ha sido bastante controversial también al interior de McKinsey y en los clientes. Seguramente. Pero, o sea, no sé, yo pienso que antes las diapositivas de PowerPoint se hacían en papel con regla. A mí todavía me tocó ver así como... No es cierto, Carla. Tú estabas computadora, ¿no? Cuando estabas en McKinsey. Pues déjame acabar de hablar. O sea, como reliquias que tenían los socios de cuando ellos eran analistas. Ah, ok. Que tenían unas reglitas especiales porque el font, o sea, para que la tipografía toda fuera igual, ¿no? Y llegó PowerPoint y no se acabó la profesión de los consultores. Entiendo que esto es diametralmente, es muy, muy distinto, pero no sé. No, yo no creo que estén para nada. O sea, a ver, sí creo que han enfrentado muchos problemas, sí creo que están cambiando la manera en que diseñan los proyectos, pero yo creo que siempre van a jugar un rol por la misma razón de que son hasta medio marcas de lujo, ¿verdad? Sí. Esta es o sea, y es un tema de deniability también, y no, pues yo traje McKinsey fue el que me dijo, ¿no? Y es un tema de o sea, tienen marcas muy fuertes y muy acreditadas y muy bien posicionadas, ¿no? Sí. Y eso tiene un valor, es como una marca de lujo, ¿no? 100%. Por sí sola vale, ¿verdad? Sí, venía en el artículo también que de alguna forma ahora compiten hasta con Palantir, ¿no? Con empresas nuevas. Seguramente va a haber nuevas empresas que le roben una parte del mercado, o a lo mejor se va reconfigurando en dónde juegan o quiénes son los clientes o con qué tipo de proyectos. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a quienes hoy estamos haciendo un podcast o a quien tiene una fábrica de zapatos. Así es. Muy bien. ¿Qué más? ¿Traías más? Tú ibas a hablar de Strava. ¿Yo? Ok, Strava. Hoy tú traes todas las Hoy yo traigo todo. Sí. Yo hice la tarea. Sí. Es la primera vez que yo hice toda la tarea. Todo Notion estaba lleno por Carla. La verdad que sí. Porque siempre es al revés. Strava es una app de fitness que traqueas tus workouts. Y hay más de 150 millones que usan regularmente Strava. Y lo que me sorprendió es que es rentable desde 2022 y que tienen una evaluación de $2,200 millones. Sí. ¿Es de paga? O sea, tiene la versión gratuita, que es por mucho la más popular, y tiene una opción de suscripción de pagar, ¿no? En México es súper popular, la usa mucha gente. Seguramente mucha gente de la que escucha este podcast usa Strava. Y es chistoso porque Strava, o sea, tú podrías decir, tenía competidores que debieron de haber sido mucho más populares que Strava. El mejor ejemplo es Garmin, ¿no? O sea, claro, todos los corredores y los que hacen triatlón y
o no sé si todos, pero la mayoría. Después ya con el tema de los Apple Watch nuevos, a lo mejor le robó un poco de participación, pero todo el que empezaba a correr en serio se compró un Garmin, ¿no? Y Garmin tiene un app, ¿no? Y ese app hace lo mismo que Strava, o prácticamente lo mismo, ¿no? Y Nike lanzó una Y luego muy Nike temprano. tenía uno y Nike Plus y no sé qué. De hecho, el que actualmente es el CEO de Strava era CEO de esa app. Y aún así, o sea, tú puedes decir, oye, teniendo ese tipo de jugadores, todos los que tienen reloj automáticamente usan el de Garmin, Nike, la marca más poderosa, estos tipos encontraron cómo crecer una aplicación en un entorno donde desde fuera parecía que tenían todo en contra, ¿no? Y hoy Strava es de esas apps que también es como una medio marca de culto, que también se ha vuelto famosa porque hay gente que lo usa como de dating, o sea, ahí es que tiene un tema como de social media, ¿no? Como de voy a ir a correr hoy a sí, los no, y viveros. hoy Carla corrió no sé qué, y tu like Carla, y el de mañana like, o sea, y vas, tiene muchas de las dinámicas de social media. de social media, pero aquí toda la excusa está en torno al ejercicio, ¿no? Entonces, se volvió también famosilla por ese tipo de cosas. Después tuvo, no quiero decir escándalos porque no es escándalo, pero esta es una app que fue famosa también en algún momento y que sigue siendo porque mucha gente, como es mi caso, ¿no? Yo la tengo instalada, yo la verdad no la uso casi nada, yo uso un Garmin y se registra en el Garmin y a mí me gusta llevar un control de mi rutina de ejercicio y ahí está, y me gusta aparte que está todo el pasado, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero el app de Garmin la tengo ligada con la de Strava y entonces automáticamente se va a Strava también. Y pasó en Estados Unidos que mucha gente que usaba Strava, o más bien, entre muchos de los usuarios de Strava estaban soldados, por ejemplo, ¿no? Y entonces de repente aparecía que estaban corriendo en Afganistán, en una base que nadie sabía que existía. O sea, en el mapa aparecía como que círculos y círculos y círculos de alguien corriendo. Y es, a ver, este güey es un soldado y por qué está corriendo en este país, no sé dónde. Y entonces, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente estoy en un viaje y a mí cuando voy de viaje a una ciudad que no conozco, me encanta salir a correr porque es como que otra forma de conocer las cosas. Y aparte me gusta saber que lo tengo registrado que corría en esa ciudad. Pero nunca, hoy ya estoy consciente, pero sí me pasó en algún momento que gente me decía, oye, ya vi que estás no sé dónde. Y yo, espérate, yo no soy alguien que suele andar anunciando cosas en social media. Y pues no, era Strava, ¿no? Que no me estaba dando cuenta, ¿no? Entonces, digo, es interesante. Para mí es un caso admirable en el sentido que tiene muchas cosas parecidas a social media, pero sobre todo creció en un entorno en donde claramente no era el que le hubiéramos apostado para ganar y claramente es el líder ahorita. Sí, es como si hoy, a ver, estoy tratando de encontrar un paralelo de algo que ya está súper competido. Streaming. Sí. Tú y yo vamos a hacer una plataforma de streaming. Oye, espérate, está Netflix y Disney Plus y Max y... Pues sí, pero yo traigo un ángulo diferente y... O sea, es así de absurdo, ¿no? Sí. Pero demuestra que se puede. Mira, para mí el mejor ejemplo es los tenis On. O sea, hoy On es una marca que realmente le dio en la madre a todas, ¿no? Y a las grandotas y a las más establecidas. Y tú, o sea, fíjate en un aeropuerto. No. Fíjate, o sea... Bueno, había un artículo el otro día de que en un evento, no sé si en el Aspen Conference o una de estos sí, así, lo vi. que todos los señores, o sea, que si querías saber quiénes tomaban las decisiones, les voltearas a ver los zapatos, porque los que movían la aguja no traían zapato de vestir, traían tenisón. Tenisón. Todos. Pero te vas a ver la historia de On y es una historia de hace 10 años o 12 años o 13 años de unos tipos en Suiza que empiezan a hacer un tenis. O sea, no hace ningún sentido. Sí, o sea, esa es una industria hiper consolidada, competida, madura, y estos tipos con aparentes tenis, barreras de entrada no, en el retail. Sí, de acuerdo. Siempre se puede. Siempre se puede. Muy bien. Vamos a ver. ¿No tenemos duda de la semana? No. ¿Ni una? Ni una. Pues la debemos para la que la sigue. debemos. Ah, bueno, ¿no sabes qué voy a hacer? Voy a contar cómo que hace el color de Comex. Ah, ok. Porque había sido la duda de la semana. Entonces, Comex saca de cada hace año como un un color. mes, ¿verdad? Sí, pero nos volvieron a escribir que por qué no contesté. Entonces, ¿cómo se hace el color del año de Comex? Y yo pensaba que era así, tipo, le sobraron muchos barriles de amarillo pollito y entonces ese es el color. Y no, una vez al año hacen como una especie de retiro que se van a un lugar, a una casa durante 3 días
diferentes profesionales de disciplinas como adyacentes al color. Diseñadores, arquitectos, artistas plásticos, chefs incluso. Y les presenta Comex como una serie de... No sé si Comex o una consultora que ellos contratan, como una serie de cosas que están pasando en el mundo, ¿no? O sea, los grandes temas de este año. Mood board. No, sí, pero más bien así como que, bueno, el tema de la ecología, el tema de la desigualdad social, el tema así. Y en base a eso, los dividen en equipos y tienen que cada uno salir con una paleta, cada equipo salir con una paleta de colores y decir, bueno, nosotros escogimos verde bambú porque los materiales reciclables este año van a ser importantes o lo que sea, ¿no? Y luego es como cónclave. Hasta que no se ponen de acuerdo todos, no deciden el color del año. Y así es como se decide el color del año. Wow, ya aprendí cosas. ¿Viste? Está bueno, ¿no? Muy bien, sí. Bueno, Listo. Y en el Deep Dive de esta semana vamos a hacer una de las cosas que a mí más me gusta hacer en White Paper 10, que es hablar de los resultados trimestrales de algunas empresas mexicanas. Sí. Y lo que hacemos también, digo, es importante porque no hablamos de todas y tratamos de no hablar de las mismas Como diríamos trimestre. en McKinsey, no es un análisis MISI. Nada, exacto. ¿Sabes qué quiere decir MISI? No. Es Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Ok. Entonces, no es MISI. Ok. Bueno, no entendí, pero bueno. O sea, que no es que ni son todas las que son, ni están todas las que... Esto, ya sabes. Sí, más o menos entendí el concepto, pero no la frase. Entonces, vemos a ver cuál es que puede ser interesante, cuáles a lo mejor no hemos hablado mucho y que creo que vale la pena que la gente sepa, al menos que exista, ¿no? Digo, el artículo que publicamos en White Paper la semana pasada, que generó muchos comentarios, fue por la baja bursatilidad de las empresas mexicanas en la bolsa. Y una de las cosas que sobresale cuando te metes a ver ese estudio es que realmente ni conocemos a las empresas que están en la bolsa. Y digo, ya no me voy a meter a eso porque eso es todo otra problemática. Pero parte de mí de lo que me gusta es saber que existe y qué están haciendo y hacia dónde van, ¿no? Y de hecho, quería empezar ahora con Bepensa. Que Bepensa, para quienes no la ubican, obviamente quienes están escuchando este podcast sí saben qué es, pero básicamente son los que operan la franquicia de Coca-Cola en el sureste. En el sureste, en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo. O sea, son los terceros más grandes en México después de Arca y Coca-Cola FEMSA, los que venden pues, todas las bebidas de estas marcas. Es el tercer lugar en volumen de ventas, el quinto en Latinoamérica. Y es de esas cosas también así como que raras, porque tienes empresas tan grandes y tan dominantes como Arca y Coca-Cola, pero es una empresa de 11,000 empleados, ¿verdad? Que tiene 12 plantas embotelladoras, 3 de refrescos y 9 de agua purificada, 38 centros de distribución. Vendieron en el segundo trimestre, 6,000 millones de pesos y eso les generó una EBITDA de 873 millones, 3% de crecimiento. A ver, un tema aquí que estamos viendo no solamente como Bepensa, pero en general, y quizás lo vimos haber empezado el episodio con eso, es, ya lo mencionamos en el episodio de la vez pasada, y ahora fue todavía más notorio un tema de la desaceleración en el consumo. O sea, las principales empresas, particularmente las de retail y todas las que tienen que ver con productos de consumo, presentaron resultados cautelosos o no con mucho crecimiento, algunos ligeramente a la baja, algunos indicadores no tan buenos. Venimos sí de una época post pandemia de un crecimiento fuera de serie y ahora entre que si las incertidumbres de las elecciones, que si obviamente todo el tema de los aranceles, etcétera, una serie de cosas, pero sí claramente se desaceleró. El otro indicador bien importante es la caída en las remesas, ¿no? O sea, el tema de los inmigrantes en Estados Unidos, las remesas en México son una buena parte del consumo y hasta donde entiendo la caída más reciente es como que histórica. Entonces, todo eso tiene impacto en la capacidad de crecimiento de estas. En el caso de Bepensa, como quiera está creciendo, pero seguramente pues menos que antes, ¿no? Crecieron ese 6%. Siguen haciendo inversiones de capital. Traen la novedad ahí de Caribe Cooler. ¿Te acuerdas de Caribe Cooler o no? Claro. Yo no sabía, pero es una marca que es de ellos. Ellos la comercializan, Bepensa. Pero ellos la compraron a nivel global. ¿Se la compraron a Pernod Ricard? Yo creo que sí, debe ser de ellos la marca.
y ahora la vendían solamente en México y ahora la están llevando ya también en República Dominicana también, y ahora se la están llevando también a Estados Unidos. Esta empresa, bueno, como luego termina pasando en todas estas empresas grandes mexicanas, tienen una SOFOM también, tienen una arrendadora. El presidente del consejo es Alberto Ponce Gutiérrez, que ahí la familia rota la presidencia. O sea, el año pasado era Juan Manuel Ponce Díaz, que deben de ser primos. Entonces tienen ahí un esquema en donde van rotando la presidencia del consejo. Y bueno, pues ahí está. Es otra embotelladora gigantesca. Ok, ahora vamos a hablar de una sospechosa común para nosotros. Sí, esta sí ha salido muchas veces, pero había cosas que decir ahora. Y amerita, es una empresa gigantesca, Liverpool. Tuvieron su llamada trimestral y pues aquí hemos hablado varias veces sobre la compra de Liverpool que compró Nordstrom en Estados Unidos y finalmente, por primera vez, como que dijeron por qué la compraron. Y el CFO dijo que pues ahora sí que una respuesta bastante obvia, ¿no? Que la compraron porque veían potencial de inversión. O sea, que pensaban que sea un proyecto muy rentable. Sí, o sea, obvia y no tanto, ¿eh? A ver, o sea, no, una adquisición tan grande no debería de ser solo porque te da rentabilidad. O sea, si compras una cosa chiquita por sus capacidades tecnológicas o de data o así, te entiendo. Pero si te compras un monstruo... Es que, o sea, si fuera puramente así, que eso era una de las cosas cuestionadas, pues hay otras inversiones por esa cantidad de dinero. Bueno, podrían meter su dinero en Bitcoin y ya. O sea, ese es el punto. O sea, a lo mejor no en Bitcoin, pero podrías decir, oye, pues no sé cuánto le metieron a eso, pero miles de millones de dólares. Y si fuera solamente pensando en la rentabilidad de esa inversión, pues tú le invertirías ahorita una departamental en Estados Unidos. Pues no. Lo metes al S&P 500. Pues sí, obviamente ellos le creen más a eso, ¿no? Pero su respuesta fue, porque cuando salió la noticia no hubo mucha información de cuál era el plan, de por qué comprar la mitad de Nordstrom y realmente asociarse para que Nordstrom fuera de ellos, ¿no? Y entonces cuando le preguntan, fue la primera pregunta en la llamada con el analista, independiente de los resultados, a ver, ahora sí contéstanos, ¿no? Y dice, primero es que porque creemos que va a ser una buena inversión. Fine, o sea, hace sentido. Pero no es nomás por eso, porque si fuera más por eso, pues tienes que hacer otras, ¿no? Y entonces ahí ahora sí explica. Dice que lo que no es ni para traer Nordstrom ni para llevar Liverpool, ¿no? Eso sí lo aclara. Y lo que sí es que dice, pues hay una serie de no quiero llamarle sinergias, pero de cosas que podemos aprovechar y de aprendizajes. Y no nada más de aprendizajes, porque la parte de aprendizajes específicamente habla del programa de lealtad, habla de... Las marcas propias. De las marcas propias. Esa sí se la compré. O sea, las marcas propias de Nordstrom y cómo desarrollaron marcas que son muy valiosas hoy en día, se la compré. La del programa de lealtad me costó trabajo comprársela, dado que Liverpool tiene 8 millones de tarjetas de crédito en México. Claro. O sea, no sé si Nordstrom tenga algo más poderoso yo creo que el negocio financiero de Liverpool está mucho más cañón que el de Nordstrom. Pero bueno, que por cómo atienden al programa de lealtad, y luego está el otro tema de que eso sí, que era como para ver si tienen acceso a marcas que hoy están en Nordstrom, pero que no están en Liverpool. Tampoco se las compré. Pues eso es ahí lo que explicaron, ¿no? Y bueno, pues... Digo, a mí es interesante, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, lo que sí es que a Liverpool le sigue yendo bastante bien. Crecieron 8% sus ventas. El segmento comercial, es decir, las ventas en las departamentales, crecieron 7.3%, que sigue siendo pues por arriba de inflación, un crecimiento sano para un negocio tan maduro. Pero lo que sigue creciendo impresionantemente bien es el segmento financiero, que creció casi 16%. Y a mismas tiendas, las tiendas de Liverpool crecieron casi 5% y Suburbia creció 8.2%. A mí me interesa ver qué está pasando con Suburbia. Yo creo que es un negocio que va a ser así como un underdog bonito. ¿Sabes qué acabo de ver? Perdón, es que estaba haciendo un cálculo que no había hecho, pero aparece que las ventas totales fueron... pero en esas ventas totales traen el negocio financiero también. Aunque no va a ser perfecta la comparación, pero aparece que en el trimestre vendieron, los ingresos totales fueron 56 mil millones de pesos, de los cuales el 33% fue online, fue la participación digital, ¿no? Que ya es un chorro. Whatever that means. 33 a ver, mira, lo voy a hacer bien. A ver, yo te lo hago aquí. 49 mil millones
Por punto 33, Ajá, son 16,170 millones. que son $800 millones. Ajá. En un trimestre. Mercado Libre vendió 1,000 millones en México en este trimestre. En la parte online, A ver, sin entonces, mercado pago. Nada más para comparar esto. Lo que estamos diciendo aquí con ciertas reglas de 3. El otro día una amiga me dijo, no voy a decir quién, pero me dijo, es que ya vi que la regla de 3 sí sirve un chorro. Sí sirve. Pero bueno, el calculito que hicimos aquí es que Liverpool en su parte online Ajá. vendió en este trimestre $800 millones. Ajá. Y Mercado Libre en su parte de venta de mercancías, e-commerce. de e-commerce, en México vendió $1,000 millones. $1,000 millones en el trimestre. Ajá. Eso quiere decir que Liverpool es el 80% del tamaño de Mercado Libre. La parte digital de Liverpool. Por eso, es gigantesco. Yo no hubiera Ajá. pensado que ya estaba tan cerca de la parte Sí. digital que Mercado Libre. Sí. O sea, según estos datos, ¿verdad? Seguramente a Mercado Libre le preocupa mucho más Liverpool que Amazon en México. Seguramente. Wow. Seguramente. Esto, la verdad, El otro dato y hablando de Mercado Libre en particular, es que me metí a ver, y de esos $1,000 millones de ventas en el trimestre en México, menos del 20% es lo que vende Mercado Libre. o sea que El 80% es el marketplace. O sea, es lo que venden los demás, que Los venden a sellers. través de ahí, los sellers. Y evidentemente hay una parte ahí también de ingresos importante de publicidad, de lo que venden de publicidad y los clasificados, claro. los de los Pero autos seguramente y en todo, Liverpool ¿no? también. Sí, pero en Liverpool no tienes tanto eso, ¿no? No sé que si Liverpool venda publicidad dentro Retail del app de media, Liverpool. no sé. O sea, Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, pero esa línea en particular, Mercado Libre es de las que más ha estado presumiendo, que creció como 40%, 32%, y esa sí se va como que directito al bottom line, ¿verdad? Sí. O sea, sí es pura... No, pero está impresionante la comparación. O sea, que ya venda en el e-commerce casi lo mismo que Mercado Libre en México es muy impresionante. Sí, No sabemos cuánto es Marketplace porque el Marketplace de Liverpool se ha hecho muy grande también. también, seguramente. Pero yo quiero suponer que es más Liverpool como tal, ¿no? Sí, puede ser. Y en el negocio financiero, como decíamos, Liverpool tiene 8 millones de tarjetas de crédito. 2 millones son de Suburbia, 6 millones son de Liverpool. Como contexto, Nu tiene más o menos 11 millones de tarjetas de crédito. Sí. Entonces, 8 millones la debe de posicionar como, ¿qué? La tercera, cuarta emisora Sí, de tarjetas de crédito de nuestro país. bueno, BBVA debe tener más, pero Banorte probablemente, pero es gigante, ¿no? Y son tarjetas que se comportan muy diferentes seguramente que las de Nu y que aparte juegan un rol clave porque, no me voy a meter ahorita la parte técnica y eso lo pueden leer en el artículo que escribimos del Palacio de Hierro, no de Liverpool, en White Paper, pero esas tarjetas son especialmente relevantes para el consumo dentro de Liverpool, porque le deben de estar representando un ahorro a Liverpool importante en la tasa de intercambio. Y todo, en estos negocios de retail, todos esos puntos valen mucho dinero. Lo que sí también es importante destacar es que el segmento financiero de Liverpool crece más rápido que la parte de retail, al doble más rápido. O sea, cada vez es más relevante. Si de por sí ya lo es, cada vez es más y cada vez va a ser. Yo aquí, por eso es lo que decías hace rato, yo también sí creo que deben de estar bastante más avanzados en este lado que Nordstrom. Y otra vez no porque Nordstrom sean malos, sino porque el contexto del mercado en Estados Unidos es completamente diferente para ese tipo de productos. En el último año, realmente no crecieron tantísimo en las tiendas grandes. Crecieron una tienda en las tiendas grandes, de 124 a 125. Crecieron de 29 a 52 Liverpool Express, que es un formato más chiquito. Suburbias crecieron poquito, de 188 a 196 tiendas, de 119 a 129 boutiques. Acuérdense que Liverpool tiene la representación de muchas marcas de retail, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, no es que están creciendo su footprint dramáticamente más que en este formato de Liverpool Express. Sí. Otra de estas empresas que son para mí verdaderamente impresionantes y es Azur, ¿no? Ya hemos hablado mucho de los grupos aeroportuarios y el gran negocio que son. Pero Nuestro primer podcast fue de eso. Fue de los aeropuertos. Los aeropuertos. Bien. De por qué los aeropuertos en México eran tan buen Hace negocio. mucho tiempo, hace más de 2 años yo creo ya. No, empezamos en cumplido 2 octubre. años. En octubre vamos a cumplir 2 años. Este es el episodio, si mal no recuerdo, 89. Wow. Bueno, Azur, que por cierto acaba de pagar como $300 millones para quedarse con
con las concesiones comerciales de aeropuertos, de aeropuertos en JFK, en LAX de Los Ángeles, en Chicago. O sea, de aeropuertos súper... Súper. Pipiris nice. Sí, súper de verdad. Y como decía, explicaba, creo que Damian en el podcast que hacemos en inglés, el de Next Moves, coincide que también son aeropuertos que tienen muchísimos vuelos a Cancún, que es el aeropuerto principal. Entonces, como que van a controlar la tienda de antes de que te subas al avión y la tienda cuando te bajas del avión, ¿no? Que me pareció como muy interesante ese. Pero, a mí, como siempre, el caso de Azur y en general de los aeropuertos es muy impresionante porque evidentemente están aprovechando, y en el caso de Azur se ve súper claro, están aprovechando lo rentable que es operar los aeropuertos para desarrollar centros comerciales, porque al final eso es lo que es, ¿no? No tengo aquí el dato, pero el aeropuerto de Cancún tiene algo así como, no sé si 500 tiendas o una cosa de locos que no te imaginas, y ahora claramente, pues en lugar de, no es que estén comprando el aeropuerto de Chicago, pero están comprando las tiendas en el aeropuerto de Chicago. Entonces, están haciendo un emporio de retail muy, muy relevante, muy relacionado con el tema de los viajes, y de hecho aquí tú lo puedes ver, o sea, los ingresos no aeronáuticos están también creciendo Ya en son relevancia. casi el 50%, no, el 50%, más del 50% de los ingresos aeronáuticos. Sí, pero por aquí traemos el dato. Donde más está creciendo es en las ventas de publicidad, en las tiendas en general, en los ingresos por los estacionamientos. En todo eso crece más que Como realmente lo en los arancelario. ingresos, como lo que está arancelario, No va a arancelario, confundir, anciliario. pero anciliario. O sea, lo que está alrededor de la excusa por la que te llevé ahí, ¿verdad? Que me parece súper interesante y muy, muy, muy estratégico, ¿no? O sea, aunque pareciera que ya no hubo este trimestre el crecimiento que habíamos visto en otros crecimientos en el número de pasajeros y demás, pues estos tipos no dejan de crecer por lo que están cobrando en los aeropuertos y en los estacionamientos, perdón, y en las tiendas y demás. Hay un gran negocio ahí, ¿no? Y claramente el negocio de estos de Azur, por lo menos en México, se llama Cancún. O sea, todos los otros aeropuertos que operan juntos no le llegan, no es ni la tercera parte de lo que es el aeropuerto de Cancún. Sí. Digo, Mérida es importante también. No, pero nada que ver es con el Cancún. 10%. Sí. Desde Chihuahua, Bafar reportó ventas netas de casi 8,000 millones de pesos. Es un incremento de 15% contra el año pasado. El negocio grande ahí es Bafar Alimentos, que bueno, prácticamente todo lo que están reportando, y dentro de eso es lo que venden en México. Tienen aparte una fibra, tienen una división financiera, un poco como el caso de Pensa. Hay otros negocios que se han ido desarrollando a la par. Margen neto del 20%. Están invirtiendo en CEDIs, tanto, o sea, ampliando el CEDIS que tienen en Chihuahua y también un nuevo CEDIS en El Paso para crecer en Estados Unidos. Hay un tema ahí con Bafar que no hemos hablado mucho, que a lo mejor vale la pena después. Están haciendo también tiendas, ¿no? Y tienen sus como marcas. Las de Wild. No, en México. Por eso, pero como estas tiendas que hay en la Ciudad de México, creo que se llama Wild Fork, que son de JBS, que es esta productora de carne brasileña, y que son como supercitos de todos los tipos de carne y pollo y... Pues sí, no las conozco bien, pero la realidad es que tienen un equipo en Bafar muy dinámico, muy, por no decir hasta agresivo. O sea, tienen muy claro que quieren hacer una empresa cada vez más grande y más competitiva. Han invertido en un portafolio de marcas ahí cada vez más relevantes. Digo, es un poco, ya hemos hablado también en White Paper del caso de lo que pasa en Chihuahua, que es una de esas ciudades que sobresale por la calidad y el tamaño de las empresas que tiene, ¿no? O sea, comparada con otras ciudades con ese tamaño de población, Chihuahua está por encima y Bafar es un muy buen ejemplo. Y hablaron de que desarrollaron un agente de inteligencia artificial con Salesforce para interactuar con clientes a través de WhatsApp. Yo creo que todas hablan de eso. Sí, pero este caso de uso sí lo conozco yo bien, es lo que hacíamos en Yalo. ¿Tú crees que hay una empresa grande en México que no haya hecho ese proyecto? Yo creo que es el proyecto que todo mundo justifica que está haciendo algo en AI. Puede ser.
creo que ahí lo que hay que preguntar, o sea, si eres analista en la llamada, es cuáles son los resultados. Porque FEMSA hablaba de que en su momento llegó a ser hasta 2-3% de las ventas en el primer año. Entonces era ya material. Si tienes el bot y nadie lo usa, ¿para qué te sirve, no? Nada más para decir que lo tienes. O sea, según yo, ese ejemplo es el de ya estoy haciendo algo con AI. Es como que como preguntarle a ChatGPT, es como que ya cumplí. Puede ser. Bueno, y finalmente vamos a hablar de Megacable, esta cablera que, pues, su empresa súper tradicional, donde quisimos tocarla porque está creciendo bastante agresivamente. Está creciendo 7% contra el año pasado. Vendió en el Q2 de 2025 $8,600 millones de pesos. Y en el segmento de residencial, digamos, de gente que contrata cable para su casa, crecieron 11%. En el segmento que decrecieron fue en el B2B, que es en el de clientes corporativos, que decrecieron 10%. Pero a mí lo que me llamó la atención es que yo oigo en todos lados que los cord cutters y la gente ya casi no contrata cablevisión. Bueno, no cablevisión, cable para sus casas. Incluso se me deslogueó aquí, pero incluso en White Paper sacaste hace poco que Easy de Televisa estaba teniendo un problema bastante fuerte de gente que cortaba el cable. Sí. Y entonces, en medio de eso, y que lo vemos pasando en todos los países, que una cablera en México reporte resultados tan buenos, o sea, básicamente dicen que tienen 5.7 millones de suscriptores, que es un incremento, como decíamos, de 10% año sobre año. Su acción ha crecido casi 40%, lo cual no es típico en empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, hay que ver. ¿cuál es tu lectura? Sí, no sé. Esos crecimientos así tan desproporcionados. Ya me pasó una vez que es más, con Bafar me pasó. Que Bafar tenía un crecimiento impresionante hasta que alguien me dijo... En la acción. En la acción, el precio de la acción. Hasta que alguien me dijo, oye, ve cuántas acciones hay en el mercado. Hay 4. Entonces, digo, aumentan a alguien el precio y pues... por eso no sé qué tamaño es el float de Mega. Pero pues ahí está. Y sí, en un contexto en donde parece que todas las demás van para abajo, esta está presentando crecimientos y un avance, ¿verdad? Seguramente tiene que ver con que ofrecen no solo tele por cable, sino también internet, y teléfono y todo, pero aún así sorprende que ya con una alta penetración Megacable, ¿en qué estados opera sobre todo? ¿Sabes? Son de Guadalajara. De Guadalajara, o sea, tampoco están en... No sé. ¡Qué bueno! Sí. Pero me gustaría saber más. No hemos hablado mucho de ellos, nos gustaría saber más, definitivamente. Exacto. Muy bien. Nos vamos a la recomendación. Para la recomendación de esta semana, alguien le preguntó a René en los comentarios del podcast, que como saben nos encanta leerlos, y realmente tenemos un muy buen engagement en los comentarios del podcast. Te preguntaron que... Es que la vez pasada hablamos de novelas. Ah, claro, que tú leías novelas. Que yo leo novelas. Y incluso tú me preguntaste en particular que por qué leo novelas. Y no te supe responder. Te dije, porque me gustan. Pero la realidad es que leo novelas porque eso fue lo que empecé leyendo. Y por muchos años, de niño pues leía ese tipo de libros. Y me siguen gustando mucho. Pero me fui a mi cuenta coincidió que en las últimas semanas ha habido una serie de artículos que yo me he topado que hablan de que cada vez hay menos hombres que leen novelas y que es importante que las lean porque pues, te aumenta el vocabulario. Las razones no eran muy obvias de por qué. Sí. Pero... Y entonces alguien te preguntaba que dieras una lista de tus novelas favoritas. Preferidas. Y no puedo hacer una lista de... Por eso para mí no es como recomendación. Sí puedo hacer una lista de las novelas que a mí más me han gustado, que más me han dejado. Muchas, me metí a mi cuenta perdida de Goodreads, la que ya no tengo acceso, pero me metí como espectador y me fui a ver las que tenían 5 estrellas y la realidad es que las que más es chistoso porque las que más me gustan o de las que más me acuerdo son libros que leí hace mucho y algunos son libros ya muy viejos y otros son libros que yo realmente leí cuando estaba mucho más chiquito y a lo mejor por eso les tengo como que todavía tanto cariño y me acuerdo tanto, pero muchas de estas, por ejemplo, los libros de Tom Clancy, ya las hicieron películas, seguramente ya las películas ya están viejas, o sea, los libros están viejísimos, los leía cuando estaba en secundaria, Clancy, ¿no? No, ese es John Grisham. John Grisham. También, pero es viejísimo, ¿verdad?
Pero básicamente todo lo de Tom Clancy, todo lo de John Grisham, todo lo de Michael Crichton, todo lo de Ken Follett, todas esas las he leído todas. Y todos los que siguen saliendo, digo, Tom Clancy ya se murió y Michael Crichton se murió, pero Ken Follett, todo lo que siguen publicando lo leo. Pero si me fuera a ver los que más me han gustado a mí, una que digo, definitivamente va a ser muy controversial, pero la realidad es que Atlas Shrugged y The Fountainhead, las dos, a mí me gustan muchísimo sus libros, ¿no? Y sí, no coincido del todo, particularmente hay cosas en Fountainhead que son muy raras y que no estoy de acuerdo, pero hay conceptos que yo aprendí en ese libro que sí me gustan y que los sigo como no sé si disfrutando, creyendo en ello, pero por ejemplo en Fountainhead un concepto de que al final el personaje es un arquitecto, que es el concepto de crear donde no hay nada, ¿no? De generar valor, lo explica de una forma espectacular, ¿no? Y en Atlas Shrugged hay una reflexión sobre el dinero, parecido a lo que explica Yuval 70 años después, pero muy bueno en la novela como tal. Animal Farm me encanta, o sea, y es un libro que he leído muchas veces, ¿no? A mí también me gustó mucho Animal Farm. Bueno, pues más que 1984. Más que... De hecho, 1984, perdón, lo quiero volver a leer. Lo tengo en la lista de que hay que leerlo ahorita porque cuando... Yo lo volví a leer cuando Trump subió la primera vez y que la gente hablaba de esta posverdad. Lo volví a leer y sí creo que es bueno volverlo a leer. ¿Yo sabes cuál volví a leer en esa época? The Handmaid's Tale. Wow. Muy adecuado al momento. Ahorita lo está leyendo Alicia, mi hija, y está bien clavada. El libro de Drácula, la novela original de Drácula, es... O sea, luego entiendes por qué los clásicos son los clásicos, ¿no? Y es un libro que yo me acuerdo que me daba miedo en la noche. O sea, seguirlo leyendo está demasiado bien escrito. Es un libro que no tiene narrador, en donde vas leyendo una hoja del diario de un personaje, un recorte de periódico, una hoja del diario de otro personaje. Entonces, toda la historia la estás viendo de diferentes puntos de vista. Está demasiado bueno. Bueno, ya decía todos los de John Grisham, The Client, A Time to Kill. Y unos así un poco diferentes para quien... De los otros seguramente ya muchos los leyeron, pero hay unos que no son tan populares, pero hay un libro que se llama Term Limits, de un autor que ya se murió, que se llama Vince Flynn, que escribía puros libros de acción. Y algunos, de hecho, ya los hicieron luego películas y series. Pero hay un libro que se llama Term Limits que verdaderamente, si quieres un libro de acción, muy bueno. Es no me acuerdo así también los detalles, pero el concepto era que era como un sniper que se pone a matar políticos hasta que pongan el presupuesto público en equilibrio. Esa es la demanda, que metan las finanzas en orden y si no, los va a seguir matando. Está muy bueno ese libro. Hay un libro de Frederick Forsyth que se llama The Cobra, que habla de narcotráfico en Colombia. Es una novela buenísimo, pero muy, muy, muy bueno, de la cocaína y no sé qué. Hay un libro de Robert Harris que se llama Fatherland, que es una historia de detectives normal, pero el setting es Alemania en los 50s y la guerra la ganó Hitler. Entonces es como que distópico. Exacto. Entonces, ¿cómo te narran el mundo si la Segunda Guerra Mundial hubiera acabado diferente? Está súper interesante. En fin, pues digo, esos son los que me brincaron. Todos estos son libros que leí hace mucho tiempo. Red Dragon de Thomas Harris. Yo creo que la mitad de los libros que leo en un año son novelas, ¿no? Y muchas de esas les pongo 5 estrellas, como el de God of the Woods que tú me recomendaste, ¿no? No sé si en 10 años voy a seguir recomendando God of the Woods. Hoy, si quieres una novela de misterios, está buenísimo, ¿no? Pero fíjate que para mí esa es la diferencia, creo, más importante de leer ficción y no ficción. O sea, si yo pienso en libros de hace 10 años que me sigo acordando, solo me acuerdo de los de ficción. Ah, ¿en serio? Yo te iba a decir que al revés. Sí. O sea, como que las novelas que sí han marcado mi vida como desde chiquita, ¿no? Mujercitas o en fin, que para mí han sido más significativas en mi vida. A mí al revés, yo justo platicaba con mis hijos eso, que hay muchas novelas que yo disfruto muchísimo. Ahorita en vacaciones leí una barbaridad de novelas que la disfruto muchísimo y mañana ya se me olvidó. Ya no sé ni cómo se llamaba el libro. El típico paperback de aeropuerto. Sí, sí. O sea, pero miles, ¿no? Y como tengo mis autores, y una vez que descubro un autor, pues voy a comprar todos los de ese autor. Y hay algunos, o sea, Alicia, que ahorita quería leer más libros de misterio y leyó uno de The Girl in Cabin 10, que me encantó a mí.
Y me decía, oye, pues papá, más de esos. Digo, pues lee cualquiera de ellos. Me dice, ¿es que cuál? Digo, no sé, no me acuerdo. O sea, Todos son veo todos iguales. los títulos, no me acuerdo cuál es cuál. Lo que sí me acuerdo es que todos los disfruté, ¿verdad? Sí. Bueno, y hablando de lectura, no puedo terminar el podcast sin contar. La vez pasada te dije que iba a leer del Gran Gatsby Ajá. y lo leí. Es un libro bastante cortito. Aparte tuve unos par de vuelos bastante largos. Es fantástico. O O sea, lo sea, tengo que leer. Yo no me acuerdo si ya lo leí o no. Tengo que checar en mi me Goodreads. encantó. Me encantó, pero lo que más me gustó fue que a la par compré el wifi del avión y entonces le preguntaba cosas a ChatGPT o le decía, ¿qué opinas de esto? O sea, como si fuera mi club de lectura, que nunca lo había hecho así. Porque aunque es un libro cortito y sencillo, ya no estamos acostumbrados a leer. Es un libro que se escribió en los 20, entonces Claro. el lenguaje de pronto... Y lo disfruté muchísimo. Y habla o sea, del sueño americano y de lo vacío que puede llegar a ser. Es fantástico. Yo ni vi la película tampoco. Se los recomiendo No me muchísimo a los que acuerdo no si vi la la han... película. Seguramente sí, pero no, Con no, Leonardo DiCaprio. no sé. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué novedades? ¿Qué va a hacer esta semana? La que ¿Qué voy a hacer sigue. esta semana? ¿Ya no vas a viajar? Sí, voy a León. Ok. De Ámsterdam a León. Bueno, sí. Es que al inicio del año hice una dinámica en mis redes sociales para regalar una conferencia, bueno, dos, a universidades o preparatorias y justamente el viernes voy a León. Tenemos varios eventos ya. Tenemos varios eventos. Sí. Tú y yo para la segunda mitad del año. Aparte del de Siete Regias, ¿cuál? No, y aquí en México. Ah, sí, 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 Y sí. en Woodlands a lo mejor. Y Sí, sí, muchas cosas. sí. ¿Tú? Entonces vas a ir. Sí, no yo. Ah, bueno, la siguiente semana empezamos con el curso de Rodrigo Pacheco. Que digo, a ver, esto lo estamos grabando el martes. Hoy todavía quedan lugares. Probablemente para cuando salga el jueves ya no van a quedar lugares porque ¿Es cupo limitado? es cupo limitado. ¿Por qué? Porque quiero que se sienta limitado y quiero que... O sea, que se sienta como un aula, exacto. donde la gente pueda Sí. preguntar y así. Y que puedan preguntar, justamente. No sé, como que no me gusta la idea de dejarlo abierto y que todo el que llegue cuando quiera, ¿no? Pues los que compraron desde el principio son los que tienen su lugar y los que no. Oye, ¿y por qué un curso de inteligencia artificial con Rodrigo Pacheco? Me fascina Rodrigo, me ha tocado oírlo en muchas conferencias y siempre aprendo algo de él, pero no hubiera sido el sospechoso común para mí para inteligencia artificial. Por la simple y sencilla razón de que él está tan obsesionado con el tema y sobre todo, que ya se volvió un experto, pero aparte se volvió un experto en hablarle al que no es el técnico de inteligencia artificial. O sea, el curso que vamos a dar está pensado más bien como para acá, dueños de empresas, directores generales de empresas. O sea, no es para que aprendas a usar ChatGPT, es No, como para que tienes que pienses aprender cómo ciertas usarlo en cosas, tu pero que empresa. entiendas qué está pasando, hacia dónde va, cómo está funcionando, las diferencias entre las diferentes empresas que están participando. O sea, lo que tú tienes que saber de inteligencia artificial si eres el dueño de una empresa que se dedica a la manufactura o que lo que tú quieras, ¿no? De ese tipo. Pero tenemos eso, empieza la siguiente semana. La verdad es que está muy, muy, muy emocionante cómo ha ido avanzando. Y traemos ese y luego 3 cursos más para vamos a ver si funciona para la segunda mitad del año. Traemos el evento de 7 Regias, que también está avanzando muy bien. Entonces, mucha acción. Muy bien. Muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Gracias. Imagínate que tuvieras una plataforma similar, tipo ChatGPT, pero que fue entrenada específicamente con los datos y con la información de tu empresa y que esa plataforma sea capaz de darte respuestas precisas sobre cada área de negocio en unos segundos y siempre con información confiable. Eso es lo que está logrando el equipo de Arkham Technologies. La plataforma que desarrollaron aquí en México con un equipo técnico de primerísima, lo que hace es que integra datos y sistemas fragmentados y usa modelos de inteligencia artificial adaptados a tu propia operación para permitirle a los CEOs, CTOs acceder a información que sea accionable y valiosa. A ver, estamos viviendo en una etapa en la que tener acceso oportunamente a información puede hacer toda la diferencia en los resultados de una organización. Por eso una solución como la que ofrece Arkham se convierte en un activo incomparable. Entre los miles de refranes e ideas de Warren Buffett, hay una que es especialmente poderosa y sobre todo por lo sencilla que es. El riesgo viene de no saber qué estás haciendo. Tú no puedes darte el lujo de no saber qué estás haciendo. La información está dentro de tu propia empresa. Arkham te ayuda a convertirla en algo que realmente te genere valor.